voy a hablar de educación, de mi educación, sobre todo mi educación formal, la básica. Como todos los de mi época y de mi edad, allá por los años 50 y pico, fui a escuela primaria, escuela pública, tuve la suerte de caer en la escuela pública, escuela de varones obviamente, la escuela de barrio, siempre se iba a la escuela más cercana a tu domicilio, unos años muy lindos, sin nada que destacar, simplemente yo pertenezco a la etapa en que el primer año del ciclo primario se llamaba primero inferior, era donde íbamos con un moño así grande azul con pintitas blancas como diferencia de los otros chicos, siempre con guardapolvo blanco obviamente. Bueno, después de mi ciclo primario de escuela pública fui a una escuela secundaria que sin ser pública tampoco era privada desde el punto de vista que no pagábamos cuota, porque había una fundación Ambrosio Tognoni, a la que le estaré eternamente agradecido porque de alguna manera subsidió toda mi educación secundaria, mantenía lo que era el Instituto San Román, un instituto adscrito a la enseñanza oficial de carácter católico, donde pasé 5 años muy lindos de mi adolescencia, también muy agradecido hoy todavía con nuestros compañeros de aquellos años que nos seguimos viendo, comemos un asadito anual, este año nos lo debemos, la pandemia no lo permitió, tenemos una excelente amistad, somos alrededor de 25 que todavía nos seguimos viendo, obviamente en los que todavía seguimos estando acá en el planeta Tierra. Fueron unos años muy lindos, una educación que realmente me formó, nos formó, un colegio del cual salieron, entre otras figuras, en un año menor que nosotros, Luis Alberto Spinetta, que aparte era vecino mío del barrio de Núñez. También compartí esa parte ya, no solo a las aulas, sino al deporte, con algunos que llegaron a ser jugadores internacionales, como Jorge de Alessandro, que terminó jugando en Salamanca. Compartí en la selección del colegio de fútbol con Danielito Labruna, muerto muy jovencito, a los 20 años, 21 años. Era un excelente jugador de fútbol, hijo de aquel célebre jugador de River, Ángel Labruna. Bueno, de esa época quedó obviamente una fuerte formación en lo católico, que se le mete a uno y se mantiene, ¿no? Es algo que uno puede ir evolucionando, pero esa formación de principios, de morales, se arraiga de por vida. Tuve esa suerte primero en la educación pública, después en esta educación semipública, llamémosle así, porque estábamos en la zona del Bajo Belgrano, cerca de Barrancas de Belgrano, y todavía en esa época estaban las villas de la zona del Bajo Belgrano, y yo tuve compañeros que venían de allí, o sea, era muy democrático de alguna manera, porque algunos venían de Olivos, que en ese momento eran la zona más vacancita de aquella época, y tuve compañeros que se sabía de padres con cierta fortuna, otros como yo, muchos que éramos hijos de trabajadores, así que fue muy linda la experiencia de ese secundario. Insisto, todavía nos seguimos viendo con muchos de ellos, y es muy lindo ver después de 50 años, que ya cumplimos 54 años de graduados de ese secundario, ver la evolución de las distintas, quién era cada uno en el secundario, cómo era como alumno
y cómo le fue en la vida. La mayoría de los que se convirtieron en profesionales, si no me equivoco, son contadores. Algunos de ellos siguen actualmente ejerciendo la profesión. Algunos de ellos contadores, pero dedicados a la docencia, con muchos años en la docencia secundaria y también universitaria, y muchos que a pesar de ser profesionales eligieron ser independientes, montar algún tipo de empresa, otros que sin llegar a completar la carrera lo aprendido mientras tanto, los que no la terminaron, pero con algunos conocimientos tuvieron sus emprendimientos y les fue muy bien, a otros no tanto obviamente, pero siempre se nota en el derrotero, ¿no? de esos 50 años, 50 y pico ya, la influencia positiva del haber llevado adelante los estudios. Porque uno puede hacer un emprendimiento muy positivo, con relativo éxito, pero los vaivenes de la economía o de nuestros países, que son muy inestables, los lleva a que, si bien en algún momento puede estar muy arriba, personalmente me pasó también, distintos niveles de política económica del país en el que uno esté, puede hacer que ese mismo emprendimiento decaiga, y lo que nunca sucede de ese decaer, puede haber altas y bajas, pero cuando uno tiene una profesión, siempre tiene la profesión, esa profesión no te la quita nadie, ese estudio no te lo quita nadie. Por eso insisto, sobre todo a aquella gente que hoy me acompaña en el quehacer de la universidad, a veces no se dejen deslumbrar por alguna bonanza en algún área laboral que pueda decirle a los 20 y pico de años: no, esto está estupendo, ¿para qué voy a seguir estudiando? No abandone sus sueños. Si tiene una experiencia laboral, valórela, pero no deje el estudio por nada. El estudio lo va a ayudar también en ese emprendimiento. Va a ser un sustento, va a ser una solidez que le va a ayudar sí o sí. Por eso insisto, y el tema de estos videos siempre es lo mismo, es hacia el fin de que las carreras termínenlas. Cuando le ponen como ejemplo Steve Jobs o esa gente que ha hecho entre los nuestros, por no irnos tan lejos, Oreste Berta en el área de la mecánica, los que les gusta el automovilismo, que sin terminar una carrera tuvieron un éxito increíble. Acuérdense que hay un Steve Jobs, que hay un Oreste Berta, y nosotros somos muchos. Entonces no se dejen deslumbrar por esas hazañas muy individuales que se producen de vez en cuando. Insisto, no abandonen sus sueños, desarrollen lo que quieran desarrollar, pero no dejen de estudiar. Insisto, hay una formalidad en el estudio que termina siendo muy importante. Así que, en principio, un saludo a mis compañeros de San Román, que además les insto a los que hoy están transitando los primeros años de universidad: no abandonen esos grupos que se van formando de ex alumnos de algo, porque es muy lindo transitar la vida manteniendo esos nexos con esos compañeros. Además, ustedes tuvieron la ventaja, aparte de tener una educación mixta en nuestra época, como decíamos en nuestra época, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. O sea, primaria fue absolutamente masculina y secundaria absolutamente masculina. Ustedes ya desde el vamos empezaron a socializar y hoy pueden reunirse a comer un asado con las chicas de su colegio y los chicos de su colegio. Insisto, no dejen de estudiar, complétenlas, trabajen, desarrollen empresas,
no dejen de estudiar. Y bueno, gracias por simplemente escucharme.